Vamos a sumergirnos en la realidad absoluta, sobre todo de nuestro sistema carcelario. Bueno, recordarás el reciente motín que hubo en la cárcel Santiago Vázquez, ex Comcar, donde policías fueron tomados de rehenes. Acá estamos viendo las terribles imágenes que trascendieron, donde allí también los reclusos, bueno, tomaron esa instancia para poder hacer reivindicaciones, manifestar también maltratos que fueron explícitos por parte de ellos, donde hubo un negociador también con una gran tarea para poder desactivar todo este motín. Eso por un lado. Después está también esta otra realidad que tiene que ver con que la rehabilitación pase a estar en manos del Ministerio de Educación y Cultura y ya no del Ministerio del Interior. Así que para analizar esta realidad que a veces, bueno, cuesta, ¿no?, vislumbrar como una solución y una salida, sobre todo al tema de la rehabilitación, que es tan importante, bueno, genera muchas preguntas. Gustavo Álvarez, psicólogo forense y de gran trayectoria en la materia, nos visita hoy. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿qué consideración haces de este anuncio de que el Poder Ejecutivo concretaría para 2021 el pase de la Dirección de Cárceles del Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior al Ministerio de Cultura? Es muy difícil dar una respuesta concreta, sí, no, está bien, está mal. Yo quiero hacer una contextualización del tema. En la mayoría de los países, en mi calidad de director de la Asociación Latinoamericana, doy seminarios en diferentes países latinoamericanos sobre cárceles. La mayoría de los países latinoamericanos, las cárceles dependen del Ministerio de Justicia, de la Procuraduría General. Es un solo país en Latinoamérica que depende del Ministerio del Interior. Y el sistema penitenciario de toda Latinoamérica no tiene grandes cambios. ¿Qué quiero significar con esto? Yo creo que no es la forma de quien depende, que tendrá sus fortalezas y también sus debilidades, sino el contenido. ¿Qué contenido le damos, qué visión técnica y científica le damos a lo que es la rehabilitación, reinserción de la población delictiva? ¿Cuál es el paradigma que tenemos del delito, del delincuente y del postdelictivo, ¿no? Pero se habla también de que, bueno, también sacarle la presión al Ministerio del Interior de que sea juez y parte, en definitiva, de todo el proceso, ¿no? Y que por lógica, si ellos son los encargados de encarcelar a los reclusos, que además no tengan la doble tarea de custodiar y después de rehabilitar, como que había una cierta contradicción también, ¿no? En lo que es la convivencia de la policía con el recluso. Es cierto, con alguna salvedad. La Escuela Nacional de Policía no hace mucho tiempo tenía una específica formación en penitenciaría. O sea, los oficiales salían como oficiales, sí, policías penitenciarios. Tienen un know-how, tienen una experiencia tremenda. Ahora se discontinuó eso. Posteriormente, y en línea con lo que tú decías, hoy en día los operadores penitenciarios no son policías. Si bien revisten dentro del Ministerio del Interior, no tienen categoría o estado policial. Son civiles con una formación diferente. O sea, por eso de vuelta lo mismo. Si nosotros realmente pensamos en un cambio de contenido y no de forma, me parece muy bueno. Bueno, seguramente, y puedo advertir tu respuesta a esta pregunta, Gustavo, pero por más que tengas el personal más calificado, ¿se puede rehabilitar en un sistema carcelario con hacinamiento, con problemas de vulneración sistemática a los derechos humanos, digo, más allá de la órbita en la que se encuentra el INR? Buena pregunta, no, de ninguna manera. Son variables que tenemos que empezar a alinear y potenciar, hacer una suerte de sinergia justamente con lo que tú mencionabas. Obviamente, y cuando tú mencionas la vulneración de los derechos humanos, yo quiero especificar en algo. Ninguna cárcel que no tenga seguridad, porque a veces se hace como un binomio antagónico, seguridad, vulneración de derechos humanos. Ninguna cárcel que no tenga seguridad, que yo no gerencie la cárcel, puede salvaguardar los derechos humanos, no solo de la población reclusa, sino también de los operadores que trabajan allí, ¿no? Veíamos después lo que fue el motín, ¿verdad?, que se llevó adelante en el ex Comcar, las imágenes que trascendieron también, bueno, la mediación que hubo que hacer para poder desactivar esta toma de rehenes, las condiciones que denunciaron los reclusos de estado y de trata dentro de la cárcel, ¿no?, de cómo los alimentaban a la hora, etcétera. ¿Qué conclusión saca usted de lo que fue, bueno, eso que ocurrió? Y que terminó además con ese desenlace, por suerte feliz, porque bueno, sí, no pasó a mayores. Varias cosas. Primero, la figura del negociador que veníamos reivindicando desde el año 2000. Hay proyectos, junto con una colega, una psiquiatra, que presentamos en su momento a la Dirección Nacional de Cárceles, se está tomando en cuenta hoy en día, y está muy bien. El negociador formado, entrenado,
con conocimiento del lugar donde va a negociar. El mundo carcelario es un mundo muy particular, desde el lenguaje, las costumbres, etcétera, etcétera, y el negociador tiene que estar embebido y empapado y conociendo ese submundo en cierta manera con sus propias reglas. Eso como principal. Secundario, lo que se denuncia es una cuestión cotidiana y real. No en todo el sistema penitenciario uruguayo, pero buena parte del sistema penitenciario, muy buena parte del sistema penitenciario uruguayo carece de eso, que impacta, reitero esto, impacta en la población reclusa, impacta en los operadores, en las familias de cualquiera de quienes tienen contacto directo con esta institución cárcel, ¿no? Gustavo, siempre en el imaginario colectivo se ha instalado esa idea de que el delito comienza afuera y desde ahí, desde esa consecuencia del delito, se va hacia adentro de la cárcel. Ese es el procedimiento natural. Ahora, el director de policía, Mario Lallera, en la ya a esta altura archiconocida entrevista que le brindó al colega Gabriel Pereira, El Espectador, dijo: hoy todo empieza en la cárcel. ¿Concluís con esa reflexión? No, si es en el sentido que yo le adjudico a la declaración. La gran decadencia comienza en la cárcel, esa fue No, yo creo que la gran decadencia empieza en la sociedad, en la educación cívica o la pérdida de educación cívica que estamos asistiendo a pasos agigantados. Eso genera el antes, el factor predisponente al delito. Después sí concuerdo con las declaraciones del inspector Lallera en cuanto a que en la cárcel, y a veces por mal gerenciamiento, se hace una suerte de contaminación y potenciación. Pongo un ejemplo claro y evidente. Nunca podemos mezclar narcotraficantes con vasta experiencia, vastos contactos en toda Latinoamérica y eventualmente en el mundo con población reclusa nuestra común y corriente. Son cosas que tendrían que estar estancas, ¿no? Y ahí sí hay una potenciación. Ahora estamos asistiendo a esto de los cajeros automáticos, que también, en cierta manera, hubo una suerte de contaminación. Y en ese sentido, Gustavo, este dispositivo, este sistema de egreso que está previsto con el cambio de órbita del Ministerio del Interior al Ministerio de Educación y Cultura, de que previo a la reinserción en la sociedad del recluso haya como un mecanismo de contención que incluya a las familias, por ejemplo, que incluya experiencias de otros reclusos. ¿Cómo lo ves? Perfecto. No es nuevo. Tal vez por la edad y por el tránsito profesional, yo veo esto como diferentes capítulos o puestas en escena, en el buen sentido lo digo, puestas en escena de la misma obra. Todas estas cosas que se están instrumentando son cosas que se habían propuesto y que eventualmente se habían hecho. Asistimos a la inauguración de CONCAR, anteriormente Libertad, ahora la Triple P, etcétera, etcétera. Reitero el concepto primario. Si realmente no tenemos un buen conocimiento técnico científico arropado en el antes, lo que tú mencionabas, en el antes, en el tránsito carcelario y en el después a la salida, no vamos a cambiar absolutamente nada, ¿no? Entre algunas cosas que también se vienen efectuando tiene que ver con ese albergue transitorio, digamos, para reclusos, para que, bueno, no estén de la cárcel, quizás algunos hasta tener que pasar de forma inmediata a la situación de calle, que también es algo que ocurre. También buscar bajar los índices de reincidencia, ¿no? ¿Le pareció una buena idea esto de que tengan un lugar los reclusos donde, bueno, permanecer durante un tiempo desde que son, desde que recuperan su libertad hasta poder insertarse en la sociedad? Es muy bueno, es muy bueno. El trabajo el preegreso ya comienza con el trabajo intracarcelario, ¿no? Cuando ya hay alguien que está próximo al egreso, que pongámosle en 1 año, 2 años, ahí se debería empezar a trabajar en el preegreso. Y lo posterior a la salida de la institución total de la cárcel, sin lugar a duda que es muy bueno. Porque también legitima, en cierta manera, el peso de la respuesta jurídica, ¿no? De la respuesta penal. ¿Por qué digo esto? Si yo no le doy las posibilidades reales y concretas a un recluso, yo no le puedo exigir. Le tengo que exigir, pero no ni moral ni éticamente. Si yo agoto los medios y le doy todas las variables a disposición del Estado y de la comunidad para que pueda reinsertarse y no lo hace, bueno, yo estoy legitimado en cierta manera, en el sentido que lo digo, ética y moralmente, como para poder exigir que realmente se cumpla lo que tiene que cumplir por la falta que cometió o que va a cometer posteriormente. Gustavo, por tu vasta experiencia, en el mundo se discute cada vez más que por algunos delitos menores no se ingrese a la cárcel, sino a trabajos comunitarios. Francia ahora, por ejemplo, acaba de también debatir profundamente esto, ¿no? Que delitos menores, bueno, se les dé la posibilidad de reemplazar cárcel por trabajo. Medidas sustitutivas. ¿Qué le parece a usted esto que de alguna manera también se está discutiendo en nuestro país?
Está muy bueno. Yo creo que, de vuelta, el foco hay que tenerlo no en el delito, porque ¿qué es lo que ocurre? Y tomo 30 segundos. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces terminamos segmentando la población reclusa, el delincuente, el infractor a la norma, por el delito que comete, estrictamente por lo jurídico. Y yo le pregunto a la audiencia, ¿un asesino serial que cae por un hurto es menos peligroso? Para nada. Entonces, lo que sí tiene que tener un rol protagónico son los perfiles de personalidad, la segmentación real. El delito muchas veces tiene que ver con la estructura de personalidad, pero no son la mayoría de las veces. Reitero el ejemplo, un asesino serial, alguien altamente peligroso que eventualmente cae por un hurto, no deja de ser menos peligroso. Entonces, respondiendo o intentando responder, la medida sustitutiva está perfecto para la no contaminación dentro de una institución cárcel, según en qué personalidad, ¿no? Gustavo, también dada tu experiencia y tu conocimiento del sistema carcelario en el mundo, cuando un hecho delictivo nos conmociona desde el resorte anímico, uno trata de buscar soluciones y algunas se proponen, por ejemplo, a nivel legislativo. Se ha hecho mucho énfasis en el aumento de penas. ¿Lo ves como algo realmente efectivo y disuasorio para aquellas personas que cometan un hecho delictivo? No, pero no es que me parezca a mí. Científicamente está probado. El aumento de penas no disminuye. Tenemos la prueba en la ley de femicidio, que ya lo había... no solo yo, otros técnicos también lo habían manifestado. No tiene. Lo que sí es cierto es que hay determinadas condicionantes técnicas cuando se ejerce la pena que sí tienden a disminuir. Que se cumpla la pena efectivamente, que la pena sea lo más cercano a la comisión del delito. Esas cosas sí tienen un fundamento técnico. Que aclaro algo, esto que yo estoy diciendo ahora lo decía Beccaria y Benjan en 1790. Y todavía seguimos en vías, ¿no? Bien. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo Álvarez, por habernos acompañado. Si me permiten... sí, tenemos seminario. Tenemos seminario el 21 de julio en la sala Citarrosa. El número de teléfono lo tiene la producción. ¿Cómo es un seminario de criminología. Seminario de criminología, exacto. Es abierto al público en general. Vamos a intentar intercambiar y debatir un poco estos temas, no solo estos temas, sino también asesinos seriales, el perfilamiento, la psicopatía, que está de moda ahora. Sábado 21 de julio, 16 horas, Sala Citarrosa. Está el número en pantalla para más información. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, muy amable.